Hola, ¿qué tal? El día de hoy hablaremos acerca de divisores de voltaje. Los divisores de voltaje están conformados por dos resistencias y un voltaje de salida, el cual es el que nosotros necesitamos. Bien, si nosotros necesitamos convertir de 9 a 5 volts, esto, ¿cómo lo podremos hacer? Pues fácil, es mediante el uso de resistencias. Ahora bien, nosotros queremos convertir de 5 a 3 volts. ¿Cómo? Pues mediante la ley de Ohm, la cual nos dice que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia y la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. La intensidad está dada en amperes, el voltaje dado en volts y la resistencia en ohmios. Para el caso que nosotros necesitamos, tenemos una fuente de alimentación de 500 mA o 0.5 amperes y un voltaje de 5 volts que nos da el eliminador. Ahora nosotros necesitamos saber la resistencia. Bien, para esto nosotros necesitamos dibujar el diagrama en el cual referimos al divisor de voltaje. Necesitamos una resistencia para que nos dé un voltaje y necesitamos otra resistencia diferente para que nos dé el voltaje 2. Como podemos denotar acá, a esto se refiere el divisor de voltajes, ya que tendremos dos voltajes diferentes, en este caso de 1.7 y de 3.3, o bien podría ser redondeado a 2 y 3 volts. Para eso ocupamos la ley de Ohm, donde nos dice que el voltaje sobre la intensidad nos va a dar el valor de la resistencia. En este caso sería de 4 ohmios para los 2 volts y sería de 6 ohmios para los 3 volts. Vemos que estos valores tienen una razón de proporción, por lo cual denominamos que la resistencia de 4 es un tercio menor a la de 6 ohmios. Dado esto, asimilamos la semejanza para una resistencia de 330 y de 220, o en este caso de la que yo usé es de 330 y dos resistencias de 100. La de 200 se conecta a positivo, después se conecta a la resistencia de 330 y a negativo. Para esto necesitamos un cargador que ya no usemos, lo cortamos, lo pelamos. Vamos a necesitar las terminales roja y negra, que sería positivo y negativo. La roja es la positiva, la negra es la negativa. Y en este caso necesitamos igual pelarlos para obtener solamente el cobre. Proseguimos con ponerle un poco de termofit para aislar las terminales. El termofit funciona a base de calor, entonces ocupamos un cerillo o un encendedor y lo ponemos hacia el termofit y este se va a acoplar. Necesitamos resistencias, estaño, termofit, pasa para soldar y un cautín. Procedemos a asignarle pasa para soldar a las resistencias. Luego procedemos a derretir el estaño con el cautín hasta que se deje claro. Hacemos lo mismo para las demás resistencias que unamos. En mi caso yo ocupé las dos resistencias, que era de 330 y 2 de 100 para dar los 220 ohmios. Ahora bien, vamos a unir un cable hacia el nodo entre nuestras resistencias de 330 y la de 220. El nodo es la unión donde están conectadas estas terminales. Bien, después procedemos a cortar las terminales o el termofit para ponerlo dentro de nuestras resistencias en las uniones con el estaño. De esta forma evitaremos los cortocircuitos.
ocupamos también el cautín para el Thermofit. Después de esto vamos a proceder a unir la terminal negativa de nuestro cargador a la resistencia de 330 ohmios. Obviamente nosotros ya le pusimos antes el Thermofit para proteger la terminal. Ahora nosotros soldamos la terminal positiva. Y bien, para poder hacer uso de nuestro divisor de voltaje correctamente, vamos a soldar un cable a la parte negativa, que es a donde se unió el cable negro con la resistencia de 330, para que sea la tierra de nuestro nuevo voltaje. Si bien nosotros podemos verificar el voltaje mediante una fórmula, que es la siguiente, donde R2 significa la segunda resistencia, la que está aterrizada a negativo, y R1 la que está a positivo, y el voltaje es el que nosotros ocupamos como nuestra fuente de alimentación, y finalmente verificamos que el voltaje que tenemos en la salida es el que necesitamos. Bien, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita. Gracias.